La primera vez que me acosté con David, mi marido estaba en casa, preparando una cena especial por nuestro aniversario. Sí, así empieza esta historia. No quiero simpatía, ni comprensión. No estoy aquí para excusarme. Solo quiero contar cómo una mujer completamente normal puede cometer una traición tan cobarde sin pestañear. Y cómo todo se derrumba después. No fue un error. Fue una decisión. Calculada, buscada, y, en ese momento, absolutamente deseada. Ese día, fingí que tenía una reunión fuera de la ciudad. Me puse el vestido que Jorge siempre decía que me hacía parecer una ejecutiva de esas de película y salí de casa con un beso en la mejilla que me supo a traición. Mientras él iba al mercado a comprar solomillo y vino tinto, yo conducía a un hotel en Ávila, a menos de 1 hora de casa, con el corazón acelerado y la conciencia anestesiada. David me estaba esperando en la habitación 217. No hubo charla. No hubo dudas. Me quité la ropa más rápido de lo que jamás lo había hecho con Jorge. Era como si llevara meses acumulando la energía de una vida que ya no era la mía. Y mientras me desnudaba, pensaba, esto va a cambiarlo todo. Y vaya si lo cambió. Lo que no sabía en ese momento era que Jorge, por una pura casualidad, iba a enterarse de todo de una forma que ni las películas se atreven a usar. Algo que ni yo habría imaginado. Y cuando lo hizo, su reacción no fue ni gritos, ni llanto. Fue otra cosa. Algo mucho peor. Pero para llegar a eso, primero necesitas entender cómo una mujer como yo, con una vida aparentemente tranquila en una ciudad como Salamanca, llegó a traicionar de esa manera. Porque esto no fue un arrebato. Fue una caída lenta, casi invisible, que empezó mucho antes del hotel, mucho antes de David. Y sobre todo, mucho antes de que Jorge decidiera vengarse. Jorge no es el tipo de persona que rebusca ni sospecha. No es celoso, no es paranoico, y tampoco tiene ese radar que algunas personas desarrollan cuando algo en una relación empieza a oler raro. Pero ese sábado, justo el día después del viaje de trabajo que inventé para acostarme con David, pasó algo que nunca habría imaginado. No fue una llamada, ni un mensaje, ni una cámara escondida. Fue su hermano. Yo no sabía que Álvaro venía a cenar esa noche. Jorge no me lo mencionó porque pensó que no estaría en casa. Pero cuando llegué 2 horas antes de lo previsto, con la excusa de que la reunión se canceló, me lo encontré en el salón, bebiendo cerveza y viendo un partido. Álvaro y yo nunca nos llevamos especialmente bien. Siempre fue distante, casi antipático, como si sospechara de mí desde el día 1. Me saludó con una media sonrisa y me preguntó si la reunión había ido bien. Respondí con un simple sí, todo bien, intentando parecer natural, aunque todavía llevaba el maquillaje que usé con David, y un leve olor a su perfume seguía en mi ropa. No pensé más en eso. Preparé café, hablamos de cualquier tontería y, después de un rato, Álvaro se fue. Fue una visita breve. No me molestó, al contrario, me quitó presión. Me fui a la ducha, lavé todo rastro físico de lo que había hecho, y me vestí con ropa cómoda, lista para otra noche de pareja tranquila. Jorge estaba preparando la cena, como había planeado, y todo parecía estar en orden. Me besó, me dijo que estaba feliz de tenerme en casa, y me preguntó si quería ver una peli después de cenar. Asentí con una sonrisa que me costó mantener. 3 días después, todo se torció. Fue un martes por la noche, justo después de cenar. Jorge se sentó frente a mí con una expresión que no le había visto nunca. No era enojo, ni tristeza. Era una mezcla de algo más seco, más firme. Se me heló el estómago. ¿Quién es David?, preguntó de golpe. No supe qué responder. No entendí, al principio, cómo había llegado a ese nombre. No era común, pero tampoco era único. Intenté ganar tiempo.
¿David? ¿Qué David? El del hotel en Ávila. Habitación 217. El que viste el sábado. Mi garganta se cerró de golpe. No dije nada. Me quedé quieta, mirando el plato vacío frente a mí. Jorge no alzó la voz. No rompió nada. Solo se levantó, fue al cajón del escritorio y sacó un sobre. Lo dejó sobre la mesa, lo abrió, y deslizó unas fotos. Yo estaba en ellas. Entrando al hotel. Besando a David en la puerta. Saliendo de la habitación 4 horas después. Todas con fecha y hora. No las miré. No hacía falta. Álvaro trabaja con un tipo que es recepcionista ahí. Coincidencia. Te vio entrar. Me lo contó el domingo. El lunes pidió acceso a las cámaras y me pasó esto. Me dijo que pensaba que tenía derecho a saberlo. Yo no podía ni respirar. No supe qué decir. Todo se había derrumbado sin ruido, como una casa vieja que se desploma sola en medio de la noche. ¿Por qué? Preguntó Jorge, sin mirarme. No respondí. ¿Desde cuándo? Tampoco. Se sentó de nuevo, frente a mí, como si estuviéramos en una reunión de trabajo. No voy a gritarte. No voy a insultarte. No voy a tirarte un vaso en la cara. Pero vas a hablar. Porque si no hablas, voy a decidir yo solo cómo va a terminar esto. Y créeme que no te va a gustar. Sentí que el aire del salón se volvió denso, irrespirable. Jorge nunca fue violento, pero en ese momento me pareció alguien completamente diferente. No era el hombre con el que me había casado, ni el que cocinaba con canciones de Sabina los sábados. Era un extraño, uno al que yo había empujado a un lugar oscuro sin medir consecuencias. Fue una sola vez, mentí. ¿Una sola? Repitió él. ¿Y los mensajes? ¿Las llamadas? ¿Las fotos que tenías en la nube? Lo miré con los ojos bien abiertos. No sabía que había visto eso también. Te tenía confianza, Lorena. Por eso nunca revisé tu móvil. Pero cuando vi las fotos, busqué más. Y encontré más. No tenía salida. Lo sabía. Pero aún así, en vez de decir la verdad, me aferré a la mentira. El instinto de sobrevivir, supongo. No fue nada serio. Fue un error. No significó nada. ¿Te acostaste con él más de una vez? Silencio. Lorena. Sí. La palabra salió sola, como una bala disparada sin querer. Se hizo un silencio de más de 1 minuto. Jorge respiraba lento. Me miraba fijo. Yo quería que gritara, que explotara, que me insultara. Pero no lo hizo. Lo que vino después fue peor. Entonces ya está. No hay vuelta atrás. Jorge, yo. No. No hables. No ahora. Se levantó, agarró las fotos, las guardó en el sobre y se fue a la habitación. Cerró la puerta. No la golpeó. Solo la cerró. Y me dejó sola en el comedor, con el estómago revuelto y la certeza de que acababa de perderlo todo. Durante 2 días, Jorge no me habló. No contestaba cuando le dirigía la palabra, no reaccionaba si le tocaba el brazo, no me miraba cuando pasábamos por el pasillo. Dormía en el sofá, aunque yo sabía que no dormía realmente. Lo escuchaba moverse de madrugada, levantarse varias veces, caminar por el piso en silencio. En la cocina, dejaba platos sucios que antes nunca dejaba. Era su manera de decirme que estaba ahí, que seguía viviendo conmigo, pero ya no como pareja. No supe cómo soportar esos días. Me movía por la casa con culpa,
ansiedad y una rabia tonta dirigida a mí misma. No podía entender cómo había llegado a esto, cómo había sido tan estúpida. Pensaba que había control sobre la situación, que si alguna vez se sabía, podría explicarlo. Pero no se podía explicar algo así. No cuando la persona a la que dañaste te conocía tan bien que cualquier excusa sonaba aún más falsa que el silencio. La noche del miércoles, después de cenar algo rápido, Jorge me pidió que me sentara. Su voz sonaba normal, pero su forma de hablar era fría, directa, sin pausas innecesarias. Me senté al otro lado de la mesa. No podía ni tragar saliva del nudo en la garganta. Me miró fijo y empezó. Quiero que me digas la verdad completa. Toda. Desde el principio. Nada de rodeos. Nada de frases para suavizarlo. No quiero que me digas que estabas confundida o que no sabías lo que hacías. Sabías lo que hacías. Quiero que me expliques cómo se dio todo, por qué, y cuántas veces. Me costó empezar, pero sabía que no podía quedarme callada. Así que hablé. Le conté cómo conocí a David en la formación de Madrid, cómo nos escribimos después, cómo todo fue creciendo. Admití que no era solo físico. Que sí, me sentía deseada, pero también escuchada, vista, valorada de una forma que hacía tiempo no sentía. No dije que era culpa suya. No tuve la cara para eso. Asumí que yo lo permití, que fui consciente en cada paso. Le dije cuántas veces estuve con David. Le dije que la mayoría fueron en hoteles, otras en casa de él. Que alguna vez incluso inventé reuniones en Madrid para poder quedarme con él un día más. Lo dije todo. Cada detalle que me pidió, se lo di. Jorge no se inmutaba. Solo asentía, a veces con un gesto apenas visible, otras con los labios apretados. No hizo preguntas más allá de las necesarias. Yo esperaba un grito, una furia, una escena. Nada de eso llegó. ¿Lo amas?, preguntó, después de un silencio que me pareció eterno. No supe qué responder. Lo pensé. ¿Era amor? ¿Era solo una fantasía escapista? No estaba segura. No lo sé, dije finalmente. ¿Querías dejarme? No. Entonces, ¿por qué? Porque me sentía vacía. Me sentía sola aunque tú estuvieras ahí. Porque necesitaba algo que no sabía cómo pedirte. Y porque fui egoísta. Jorge se quedó mirándome, sin expresión. ¿Te das cuenta de que destruiste algo que no se puede reparar? Sí. ¿Y aún así lo hiciste? Sí. Me levanté, no para escapar, sino porque no podía seguir sentada. Sentía el cuerpo helado, los músculos tensos, la garganta seca. Caminé unos pasos por el comedor sin saber a dónde ir, como si pudiese encontrar consuelo en una esquina de la casa. Jorge se levantó también, se cruzó de brazos y se apoyó contra la pared. Entonces su voz cambió, y ahí sí me dolió. Durante años pensé que lo estábamos haciendo bien. No perfecto, pero bien. Siempre creí que tú y yo éramos un equipo. Me esforzaba por darte estabilidad, tranquilidad, lo mejor de mí. Pero parece que eso no era suficiente. Porque mientras yo intentaba mantenernos unidos, tú estabas en otra cama, con otro, como si nada. Como si no importara lo que construimos. Sí importaba. Jorge, claro que importaba. Solo que. No digas solo que. No hay solo que justifique lo que hiciste. Fuiste tú quien cruzó la línea. Fuiste tú la que tomó esa decisión, no una vez, sino muchas. No fue un desliz. Fue una relación. Fue una doble vida. Lo sé. Y lo peor es que me lo negaste en la cara. ¿Te das cuenta del asco que da eso? No lo negué por crueldad.
lo negué por miedo. Por vergüenza. ¿Vergüenza? ¿Y no te dio vergüenza mientras lo hacías? ¿O solo después? No supe qué contestar. Bajé la mirada. Cada palabra era un golpe. ¿Terminaste con él? Sí. Por mí. Por todo. Porque me di cuenta de que me estaba destruyendo a mí misma también. Muy bien. ¡Qué alivio! Tú te diste cuenta. ¡Qué suerte! Yo no tuve esa opción. Silencio otra vez. Largo. Tenso. No sabía si estaba decidiendo irse, quedarse, o decirme algo que todavía no quería soltar. Finalmente, dijo lo que más temía. Te voy a hacer pagar esto, Lorena. No sé cómo, ni cuándo. Pero no te va a salir gratis. No esperes perdón. No esperes comprensión. Porque no soy ese tipo de hombre. Y tú ya no eres la mujer que yo amaba. Se fue a la habitación. Cerró la puerta otra vez. Pero esta vez, no fue una puerta física. Fue otra cosa. Algo que, en el fondo, ya sabía que no volvería a abrirse. La mañana siguiente fue distinta a todas. Jorge ya no se escondía detrás del silencio ni de los gestos secos. Se levantó temprano, se duchó, se vistió con una camisa que no usaba desde hacía años, se afeitó con cuidado, y salió de casa sin decir una sola palabra. Yo lo vi desde la cocina, con el café en la mano y el estómago revuelto. Me pregunté a dónde iba, por qué de pronto parecía tener tanta claridad, y por qué sentía en el pecho una sensación rara, como si algo estuviera a punto de estallar. Durante el día no supe nada de él. No respondió mis mensajes. Tampoco volvió para almorzar. Llegó casi a las 8 de la noche, con una bolsa pequeña en la mano y una expresión que no quise leer. Colocó la bolsa sobre la mesa del comedor, se quitó la chaqueta, y por fin habló. Esto es para ti. Me acerqué con cuidado, abrí la bolsa y encontré una copia impresa de todas las fotos, capturas de pantalla de los mensajes, registros de llamadas. Todo lo que había entre David y yo, ordenado en carpetas, separado por fechas. Sentí que el cuerpo me temblaba. ¿Qué es esto? Pregunté, aunque sabía perfectamente lo que era. Es tu historia completa. La que te gusta ocultar. ¿Para qué hiciste esto? Para asegurarte de que no se te olvide. Y para que tampoco se le olvide a nadie más. ¿Qué significa eso? Hoy hablé con tus padres. Les mandé una copia. A tu hermana también. Mañana va otra al trabajo de David, y otra a su novia. Porque sí, tenía novia. ¿Sabías? Me quedé muda. Sabía que David había mencionado una relación anterior, pero lo dio por terminada. Nunca pensé que seguía con alguien. Jorge continuó. La verdad no tiene que doler solo a mí. No pienso cargar con todo esto solo porque tú quieras seguir haciendo como si no pasó nada. Si yo voy a reconstruir mi vida desde cero, tú también. Pero con las consecuencias encima, no con excusas. No me voy a ir de esta casa como si yo fuera el que la rompió. Vas a ser tú la que tenga que explicarle a tu familia por qué estoy durmiendo en el sofá. La que tenga que mirar a la cara a tus padres cuando te pregunten qué carajo estabas pensando. Y no pienses que esto es todo. Jorge, por favor. No me llames así. No me hables como si siguieras siendo tu marido. Esto va a destruirlo todo. Ya lo destruiste tú. Intenté acercarme, tocarle el brazo, pero me apartó con un gesto seco. Nunca me había tratado así. Nunca me había mirado con tanto desprecio. Quise llorar, pero las lágrimas no salían. Era como si mi cuerpo se hubiera resignado a recibir castigo tras castigo sin intentar defenderse.
Me senté en una de las sillas y me quedé ahí, inmóvil, mientras él comía algo sin mirarme. Era como vivir con un extraño que sabía absolutamente todo de ti, pero que ya no quería saber más. Esa noche, mientras dormía, o fingía dormir, en el sofá, me despertó el sonido de su móvil vibrando. Era un mensaje. No pude evitarlo. Lo miré de reojo. Era de alguien llamado Clara. Nunca había oído ese nombre. No dije nada. Me volví a acostar y cerré los ojos con fuerza. Al día siguiente, volvió a salir temprano. Esta vez no se molestó en esconderlo. Dejó el móvil sobre la mesa con una conversación abierta. Le había escrito a Clara, hoy también nos vemos, ¿no? Me viene bien después de lo de ayer. No dije nada. Ya no tenía derecho a decir nada. Pero la punzada en el pecho fue real. No sé por qué me sorprendió. Era lógico. Yo había abierto esa puerta. Y ahora él también la cruzaba. Esa misma tarde llegaron los mensajes de mi madre. Uno tras otro. Primero una llamada perdida. Luego un texto, ¿qué es esto que nos mandó Jorge? Le seguía otro, Lorena, por favor, dime que no es cierto. Luego la llamada de mi hermana. Luego el silencio. Nadie más escribió. Nadie contestó cuando yo llamé. Mi familia me dio la espalda en cuestión de horas. Sentí vergüenza. Una que no me cabía en el pecho. Una que no podía limpiar ni aunque llorara una semana entera. Cuando Jorge volvió esa noche, no trajo nada. Ni comida, ni ropa, ni explicación. Solo me miró al pasar por el pasillo y dijo: mañana me voy a quedar en casa de un amigo unos días. No quiero verte. ¿Ya estás con otra? No es tu problema. Clara, no hables de cosas que no te incumben. Tú rompiste esto. Yo solo estoy tomando aire. Se fue a la habitación, cerró la puerta y no salió en toda la noche. A la mañana siguiente, vi cómo metía ropa en una mochila. No eran muchas cosas. Un par de pantalones, camisetas, el portátil. Me miró una sola vez antes de salir. Voy a hablar con un abogado. Quiero que lo sepas. No dije nada. Y si crees que esto va a terminar en reconciliación o en terapia de pareja, estás muy equivocada. Tampoco respondí. Cuando se fue, supe que era real. Que ya no había marcha atrás. Que su manera de vengarse no era solo contarle a todo el mundo lo que hice. Era borrarme de su vida sin dejar espacio para que pudiera volver. Pasaron 4 días sin que Jorge diera señales. No volvió a casa, no escribió, no llamó. Yo dormía poco, comía menos, y lo poco que hacía durante el día era automático, como si funcionara por inercia. Había intentado contactar a mi madre, a mi hermana, incluso a una amiga de toda la vida. Ninguna respondió. Algunas ni siquiera abrieron los mensajes. Nadie quería hablar conmigo. Sabía por qué. Jorge había sido preciso. No solo les envió las pruebas, también se encargó de contar su versión con una frialdad tan exacta que convertía mis errores en algo aún más repulsivo. No necesitaba exagerar, solo mostrar lo que yo misma había hecho. La traición se volvía obvia, vergonzosa, asquerosa. A esas alturas, ya no tenía ganas de defenderme. Me sentía como una sombra dentro del piso. Caminaba en silencio, hablaba sola en voz baja. A veces me sentaba en la cama y pasaban horas sin que me diera cuenta. El primer mensaje de Jorge llegó el viernes por la noche. No decía mucho. Mañana a las 6 paso por casa. Quiero hablar. Estate. Estuve despierta toda la noche. No por miedo a lo que pudiera decirme, sino porque necesitaba verlo.
Necesitaba saber si todavía quedaba algo, una mínima posibilidad de diálogo real, aunque no fuera perdón. Me pasé la mañana limpiando sin saber por qué. No era para él, no era por orden, era porque no podía estarme quieta. Cuando lo escuché abrir la puerta, sentí un temblor en las piernas. No entró con violencia ni con actitud desafiante. Llevaba una sudadera gris, el pelo algo desordenado, y olía distinto, como a otro ambiente, otro lugar. Se sentó en el sofá sin mirarme. Yo me quedé de pie unos segundos y luego me senté en la otra punta. No nos dijimos nada al principio. El silencio duró tanto que pensé que se levantaría y se iría sin decir lo que había venido a decir. No voy a volver, dijo al fin, con tono seco. No voy a intentarlo. No quiero reconstruir nada. Solo vine a dejarlo claro cara a cara. Me quedé en silencio, pero asentí. Era lo que esperaba. Aunque dolía, no dolía como al principio. Era un dolor más apagado, como si el cuerpo ya se hubiera acostumbrado. Sé que estás esperando que te diga algo más, que te deje al menos explicar de nuevo lo que pasó, o decir que estás arrepentida, continuó, sin mirarme. Pero no necesito escucharlo. Ya lo sé. Y no me sirve. No vengo a pedirte perdón, dije, con voz baja pero firme. Ya lo hice. No tengo cómo repararlo. Solo quiero saber si vas a seguir con lo de los abogados, si vamos a hablarlo civilizadamente o si esto va a ser una guerra. No me interesa una guerra. Pero tampoco me interesa hacer como que esto fue algo que se puede firmar y cerrar. Quiero dejar claro que no voy a ponértelo fácil. No por odio. Por dignidad. Te fuiste con otro, lo disfrutaste, lo mantuviste en secreto, y cuando se descubrió, solo lloraste porque te atraparon. Esa es mi lectura. No fue así. Claro que fue así. Y no importa cuántas veces digas lo contrario. Me lo dejaste claro con cada encuentro, con cada excusa, con cada silencio. Entonces, ¿para qué viniste? Porque hay cosas que no se discuten por teléfono. Porque te mereces escuchar de mi boca que esto no es reversible. Que si en algún momento pensaste que con el tiempo yo iba a volver, estás equivocada. Que si te arrepientes, hazlo sola, no esperando que alguien venga a consolarte. ¿Estás con alguien más? ¿Te interesa? No quiero que traigas a nadie a esta casa mientras sigamos casados. Tranquila. Esta casa no me interesa. Te la voy a dejar. Pero cuando firmemos, desaparezco. No quiero tener nada que ver contigo. Ni con tu familia. Ni con tus amigos. Ni con tus recuerdos. Te los regalo. Jorge, yo sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero... Tienes razón. No lo tienes. Se levantó. Caminó hacia la puerta sin apuro. Pero antes de abrirla, se dio vuelta y dijo algo más, sin elevar la voz, sin dramatismo. Me costó aceptarlo, pero ya está. El problema no es que me hayas engañado. El problema es que, durante semanas, mientras yo intentaba arreglar lo nuestro, tú ya habías decidido que no valía la pena salvarlo. Solo que no te atreviste a decirlo. Eso fue lo más cobarde. Se fue. Cerró la puerta con suavidad. Esta vez no hubo sobres, ni carpetas, ni amenazas. Solo el vacío real, palpable, de saber que esa fue la última vez que lo vi como mi marido. Han pasado 2 meses desde la última vez que vi a Jorge. No volvió a escribirme. No contestó cuando intenté llamarlo una vez, ni cuando le envié un correo donde le decía que ya tenía el primer borrador del acuerdo de separación. Lo tramitó todo a través de un abogado, alguien muy eficiente, directo, con tono neutro en cada mensaje. En ningún momento usó intermediarios para lanzarme reproches. No hacía falta.
El silencio era su forma de cerrar esta etapa. Yo firmé los papeles sin leer más de lo necesario. Sabía lo que había, y no tenía sentido discutir. Él no me pedía nada más que el piso, y me lo dejó. No hubo discusión por bienes, ni regateos por nada. Solo una instrucción clara: termina con esto pronto. No quiero volver a verte más. Y así fue. No volví a saber de David. Supuse que Jorge también se encargó de destruir lo poco que quedaba de su relación con su novia, porque nunca me escribió, nunca pidió explicaciones, y desapareció de todas las redes. De hecho, incluso cambió su número. Yo lo intenté contactar una sola vez, un mensaje corto donde le decía que lo sentía por todo, que no quería arrastrarlo al desastre. Nunca lo leyó. Y si lo hizo, eligió ignorarlo. Lo entendí. No había nada que decir. Lo nuestro había sido una sucesión de momentos fuera de lugar, fuera de tiempo, fuera de sentido. Ni siquiera fui capaz de entender en qué momento pasó de ser una distracción a un agujero que arrastró todo conmigo. Pero pasó. No tengo ganas de justificarme. La gente que me rodeaba ya hizo su juicio. Mis padres, que no me hablaron por semanas, finalmente accedieron a tomar un café conmigo hace una semana. No fue una reconciliación. Fue una especie de tregua incómoda, llena de silencios, miradas duras, y una frase que me quedó dando vueltas. No esperes que te abracemos por haber destrozado tu vida sola, Lorena. Mi hermana sigue sin responderme. Mis amigas se dividieron entre las que intentaron consolarme a medias, sin saber qué decir, y las que directamente me borraron. Me volví invisible en espacios que solía habitar. En redes, en reuniones, incluso en la oficina, donde todo el mundo conoce mi historia gracias a los documentos que Jorge se encargó de enviar. Nadie me lo dice en la cara, pero la forma en que me saludan, la manera en que desvían la mirada o hacen comentarios entre ellos, me lo confirma todo. No hace falta que digan traidora, infiel, vergüenza. Lo llevan escrito en la forma en que me miran. Con el tiempo me di cuenta de que lo más difícil no fue perder a Jorge. Fue perder la versión que yo tenía de mí misma. La que se creía buena persona, estable, razonable. Me descubrí capaz de mentir cada día, de engañar sin temblar, de justificar lo injustificable. No hay recuperación fácil para eso. No es como romper algo y pegarlo con cinta. Es darte cuenta de que tú misma fuiste la que agarró el martillo y dio el primer golpe. Yo no fui víctima de un impulso. Fui una mujer adulta tomando decisiones conscientes, una tras otra, hasta que el daño fue irreversible. Me he preguntado muchas veces si lo volvería a hacer si pudiera volver atrás. Y lo cierto es que sí. Porque si pudiera volver atrás, también cambiaría muchas otras cosas antes. Hablaría con Jorge cuando empecé a sentirme vacía. Le diría lo que me pasaba en lugar de esconderlo. Buscaría ayuda, buscaría alternativas, cualquier cosa antes de cruzar la línea que crucé. Pero como no se puede volver atrás, la única opción es vivir con esto. Ahora duermo sola en una cama que antes compartía. Hago las compras para una sola persona. Me siento frente a un televisor que ya no enciendo, y paso los fines de semana sin esperar que alguien vuelva del trabajo, sin preparar cenas, sin planes compartidos. Y no lo digo con pena, lo digo como una constatación. Esta es la vida que tengo ahora. No es una tragedia. Es la consecuencia directa de lo que hice. Me toca aceptar que no hay redención, ni perdón, ni final feliz. A veces me pregunto si Jorge me piensa. No con nostalgia, sino con rencor, con asco, con esa mezcla amarga que se instala cuando alguien te defrauda de una forma tan brutal. No creo que me extrañe. Tampoco quiero saber si ya está con otra. Esas preguntas ya no me pertenecen. Él tiene derecho a rehacer su vida con la libertad de quien no fue el que falló. Yo, en cambio,
Tengo que reconstruirme sin nadie. Sin la imagen que tenía de mí, sin pareja, sin respaldo familiar, y con una reputación que quedó hecha trizas. No sé qué viene ahora. No tengo un plan. Solo sé que cada día me levanto, hago lo que tengo que hacer, y me acuesto intentando no pensar demasiado. No quiero compasión. Solo quiero aprender a vivir con lo que soy. Porque, al final, eso es lo que queda. Lo que uno hizo. Y yo ya hice lo que hice.